la clase pasada, cuando vimos la sección que tenía dos ejes de simetría, que era una sección de tipo doble T, a ver, vamos a volver a ese último diagrama cuando ya habíamos terminado de hacer todo el análisis de los estados de tensiones en las distintas partes de la estructura de la sección doble T, que es válido para cualquier análisis de secciones que tengan dos ejes de simetría, de alma delgada estamos hablando. Entonces, lo que habíamos terminado de deducir era que cuando teníamos una sección de alma delgada, la ecuación de tensiones tangenciales también respondía a la ecuación directamente proporcional al corte, al momento estático de la sección resistente, al ancho donde se está distribuyendo esa tensión y al momento de segundo orden según el eje en el cual estoy haciendo el análisis. Y esas tensiones tangenciales van a ser en función del plano en el cual se están generando. Entonces, lo que vimos en la clase pasada es que nosotros utilizábamos siempre, para las estructuras de alma delgada, generábamos el corte para ver el análisis de cuál era la dirección en la que se generaban esas tensiones tangenciales en forma perpendicular a la línea media de la pieza. Entonces, si yo tengo una estructura como esta, donde voy a hacer un corte, la línea media, supongamos que tengo esta pieza que tengo acá arriba, se llama ala superior, la pieza que tengo abajo es el ala inferior y esta es el alma de la estructura, el alma de la pieza es esta sección central. Entonces, si estamos analizando el ala superior, supongamos que vamos a ver el ala superior derecha, lo que hicimos fue identificar que la línea media de esa ala superior era la mitad de ese espesor T1 de la pieza. Cortábamos en forma perpendicular a la línea media y generábamos una variable auxiliar que era 0 en el borde libre y creciente hacia, en este caso, hacia la izquierda de la pantalla de ustedes. De esa manera podíamos identificar distintas secciones resistentes que iban a estar generándose para soportar esas tensiones tangenciales que se van generando. Y vemos que los planos de acción en este caso, a ver, voy a ir un poquito más atrás, donde veíamos esta condición, los planos de acción eran en este primer tramo donde estamos analizando el plano XZ o ZX, dada la reciprocidad de tensiones, donde se nos van a estar generando estas tensiones. En cambio, cuando pasamos ya de las dos alas a el sector del alma, el sector central que tenemos aquí, el plano de acción es el plano donde tengo área, que es el plano del alma de la pieza, y entonces las tensiones tangenciales eran en el plano XY. Esto es importante que se identifique correctamente porque necesitamos saber dónde están viajando esas tensiones. Entonces habíamos llegado como conclusión final a identificar que teníamos en las alas, como consecuencia de la variación del momento estático de primer orden de la sección resistente en esta zona, era lineal, y el momento estático, tanto en el ala superior como en el ala inferior, era lineal, en tanto que en el alma teníamos una variación del momento estático que era cuadrática. Entonces, como la variación del momento estático del alma es cuadrática, lo que tenemos es una variación que es típica o similar a la que teníamos para una sección de alma llena de forma rectangular que vimos hace 2 clases atrás, pero en este caso, cuando iniciamos el análisis, como el alma parte ya de tener una sección resistente que es toda el ala superior, el valor numérico del cual se parte no es como si fuera exactamente una sección rectangular que es nula en los extremos y máxima en el baricentro de la pieza, sino que parte de un valor que es igual a 2 veces la tensión tangencial máxima del ala superior o del ala inferior por la relación de espesores que hay entre el ala y el alma. Entonces, eso era, en forma muy sucinta, cuál era el resultado final que habíamos llegado cuando teníamos una sección que tenía simetría biaxial. Y vimos que el camino de tensiones que se nos generaba, es decir, cuál era la dirección en la cual se nos estaban generando estas tensiones, la podíamos ver haciendo el análisis
parte a parte, digamos, en cada una de estas secciones. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando el ala izquierda superior y vemos que tenemos un momento flector positivo, variable, que podría ser, por ejemplo, más grande en la sección x más diferencial de x que la que tenemos en x. Supongamos que este diferencial de m fuera positivo. Si tenemos esa condición donde tenemos más momento en la coordenada x más diferencial de x que en la que tenemos en la coordenada x, lo que sucede es que vamos a tener un estado tensional más grande en la coordenada x más diferencial de x, en la parte de atrás de este tramo de viga, que es el que tenemos adelante. Entonces, si esta tensión es más grande que esta, entonces la tensión equilibrante, que va a ser la tensión tangencial, va a viajar de la coordenada x hacia la coordenada x más diferencial de x. Y si ese es el camino de la tensión tangencial, en este punto, por reciprocidad de tensiones, si esta cara se me aleja la tensión tangencial de la arista, en la otra cara también, y entonces vamos a empezar a poder identificar el camino de tensiones en la sección transversal. Vemos que, por ejemplo, en esta situación, en el ala superior izquierda, tenemos un camino de tensiones que va del alma hacia el borde libre. En cambio, en la parte de abajo, como abajo lo que se me generan son tensiones de tracción, este momento me genera tensiones de tracción abajo y de compresión arriba. Este me genera tensiones de tracción abajo y de compresión arriba. Como estas son más grandes que estas, el desequilibrio entonces ahora va en el ala superior e inferior izquierda, va de la coordenada x más diferencial de x hacia la coordenada x. En consecuencia, si en este extremo, en esta arista, la tensión tangencial es convergente a la arista, en la cara de la sección transversal también lo va a ser, y como consecuencia el camino de tensiones va a ser desde el borde libre hacia el alma. Lo mismo podemos analizar en el otro extremo, va a ser desde el borde libre hacia el alma, y desde el borde libre hacia el alma desde el alma hacia el borde libre en el ala superior derecha. Por último, en la cara de la sección transversal, en el alma de la sección transversal, lo que tenemos es que en este punto, si esta tensión que está en la coordenada x es menor a la tensión que teníamos en x más diferencial de x, el desequilibrio se va a compensar desde x hacia x más diferencial de x en la tensión tangencial, y como consecuencia, si lo miro en la cara de abajo, tengo la recíproca y las dos tensiones convergen a la arista. Por lo tanto, el camino de tensiones en el alma va a ser desde el borde inferior hacia el borde superior del alma. Podemos entonces terminar de dibujar nuestro camino de tensiones de esta forma, ¿sí? Estas serían las tensiones resultantes de la integral de todas estas tensiones tangenciales en los distintos puntos de la sección transversal. Y como última consideración de la última clase, vimos que si nosotros hacemos la integral de todas las tensiones tangenciales que se generan en la sección transversal en el alma, estas tensiones tangenciales son iguales al corte aplicado, en tanto que las tensiones tangenciales en el ala superior y en el ala inferior, desde el punto de vista de las fuerzas, se autoequilibran, y de momentos también. Vemos como consecuencia que tenemos un flujo de tensiones que podría seguir una analogía hidrostática o electromagnética, donde no tenemos ni fuentes ni sumideros de tensiones, lo cual es lo que debería suceder. No se producen como consecuencia de fricción variable ni fuentes ni sumideros de tensiones tangenciales. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con el análisis de una estructura que no tenga simetría biaxial. Por ejemplo, una sección tan típica como una sección C, que es esta que tenemos dibujada aquí. También vamos a generar esta sección asumiendo que tiene una altura h que va de la línea media superior del ala superior a la línea media del ala inferior, en tanto que el ancho de la pieza es de la línea media del alma al borde libre, ¿sí? HB es de la línea media del alma al borde libre.
Entonces, nuevamente vamos a comenzar a analizar, por ejemplo, para este ejemplo donde tenemos un caso de flexión variable, donde tenemos flexión nula en el extremo y máxima en el empotramiento, vemos que es un momento positivo, este que me genera la carga puntual aplicada en el extremo, y va a ser máxima en el empotramiento. Entonces vamos a hacer el análisis aquí en el empotramiento, y este va a ser el corte asociado a este diagrama de momentos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar qué partes vamos a analizar. Vamos a analizar el ala superior, que tiene un espesor T1 y un ancho igual a B. Vamos a despreciar el aporte que tiene la mitad del espesor del alma. Y lo mismo vamos a analizar para esta ala inferior. En tanto que para el alma vamos a analizar el área que corresponde desde la línea media del ala inferior hasta la línea media del ala superior con un ancho o con un espesor T2. Bien, entonces vamos a comenzar el análisis planteando qué sucede, qué tensiones tangenciales se me generan en el ala superior, que tiene un espesor T1, y hemos dicho, vamos a utilizar como recurso generar una variable auxiliar S, que va a ser 0 en el borde libre, creciente hacia el alma de la pieza, máxima en la línea media del alma igual a B. ¿Sí? Esa va a ser nuestra variable auxiliar. Entonces vamos a cortar en una determinada coordenada S cualquiera, como esta que tengo aquí, y vamos a analizar cuál es el efecto que se nos genera de tensiones tangenciales por flexión variable en el máximo momento flector, es decir, en este caso sería lo mismo. Utilizamos la sección del máximo momento flector para calcular las tensiones normales. Las tensiones normales, ya saben, es lo que acabamos de ver recién, van a valer sigma xx igual a menos mz por i, momento segundo orden según z. ¿Sí? Esta va a ser nuestra ley de variación y va a ser un diagrama lineal con i, porque este momento en z máximo que vamos a analizar va a ser el del empotramiento. Este es un valor constante y entonces va a ser tensiones, como esto es positivo, tensiones negativas para los puntos ubicados del baricentro hacia los I positivos, y de tracción, es decir, positivas para los puntos que están del baricentro hacia el ala inferior. Toda esta parte va a estar comprimida, toda esta parte va a estar traccionada, porque solo tengo momento en Z, no tengo esfuerzo axil ni momento en I. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular las tensiones tangenciales. Habíamos dicho que nuestra ecuación de variación era que las tensiones tangenciales, las tensiones tau, iban a ser, quiero ser un buen ingeniero. Entonces, este ancho B ahora, en el caso de las tensiones de las secciones de alma delgada, corresponde al espesor. ¿Cuál es el espesor? Estamos analizando el ala superior, el espesor es T1. Y el momento de segundo orden según Z, porque estamos analizando el efecto de un momento en Z que me genera un corte en I. ¿Sí? Eso ya está identificado. Entonces, esto es constante, esto es T1, el espesor del ala superior, el momento de segundo orden según Z de esta sección es conocido. La única variable es este momento estático de la sección resistente, que es la sección rayadita. ¿Cuánto vale el momento estático de la sección resistente? Bueno, vale el momento estático respecto de su propio baricentro. Un momento estático respecto de su propio baricentro es 0. Y lo quiero trasladar al baricentro de la pieza. Entonces es más el área de la sección rayada por la distancia que hay desde el baricentro de la sección rayada al baricentro de la sección transversal. Entonces el momento estático en este caso, SZ,
de la sección resistente va a ser el área rayada es T1 por S. ¿Sí? Porque estoy en una coordenada variable, en una determinada distancia que es desconocida a priori o variable S. Y por, esto es el área, por la distancia que hay entre el área rayada y el baricentro de la pieza. Entre el baricentro del área rayada y el baricentro de la pieza. Esa distancia es h sobre 2, constante. Entonces, esto es constante, esto es constante, esto es constante, bueno, esa es el área. Esto es constante y esa es la única variable que vale 0 en el borde libre y b en el punto medio del alma. Entonces voy a dibujarlo, ¿sí? La variación es lineal porque la variable s es lineal, es 0 en este borde libre, máximo en la línea media del alma. Entonces, la tensión tangencial máxima en este caso, ¿en qué dirección va a ser? Nos faltó identificar el plano de acción. Yo estoy diciendo que esto va a suceder porque tengo un desequilibrio entre la coordenada x y la coordenada x más diferencial de x. A ver si tengo dibujado aquí, no tengo dibujado. Sí, aquí esto es lo que estamos analizando. Estamos en este tramo de la pieza. Entonces me corrí una coordenada s variable, es decir, estoy desplazada una distancia s, corté, separé mi ala superior y lo que estoy analizando es el desequilibrio entre la coordenada x y x más diferencial de x. Entonces las tensiones, si mz en el empotramiento estoy en x y en x más diferencial de x, vamos a ir a este ejemplo específico. Este ejemplo, entre x y x más diferencial de x, yo tengo una variación donde mz en x es menor, ¿sí? Este es mz en x y este es mz en x más diferencial de x. Este es más grande que este. Entonces, mz más un diferencial de mz, este es más grande que este. Vamos a esa posición, entonces este valor es menor que este. Como este es más grande, en x más diferencial de x, las tensiones que se me van a generar, yo estoy haciendo así un diagrama muy exagerado, ¿no? Las tensiones de compresión y de tracción que se me van a estar generando van a ser más grandes que las que se me generan en la coordenada, las tensiones normales que se me generan en la coordenada x. Como estas son más chicas que estas, el equilibrio se va a lograr de una tensión tangencial que va a ir de x hacia x más diferencial de x. ¿Y en qué plano se va a producir? Yo corté con un plano que era normal a la línea media de la pieza, es decir, un plano zx. Las tensiones tangenciales van a ser tensiones tau zx, tau xz. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a mi posición, las tensiones son tau zx, las que yo estoy haciendo el cálculo. Bien, la variación era lineal, entonces las máximas tensiones tau zx van a ser igual a el corte en I. El momento estático nos había quedado T1 por h sobre 2 por S, que es igual a B, dividido el T1 por el momento de segundo orden según Z. Ahí calculé el máximo momento, la máxima tensión tangencial tau zx. Y podemos ya identificar que el camino de tensiones, como dijimos recién, lo vamos a volver a mirar en el gráfico, va de el alma de la pieza hacia el borde libre.
Entonces el camino de tensiones, voy a cambiar de color, va a ir de el alma hacia el borde libre. Esas van a ser las tensiones tau que yo voy a generar. La integral de todas estas tensiones me va a dar una fuerza H. Bueno, si hago el mismo análisis en el ala inferior, la variación va a ser exactamente la misma. Voy a tener el mismo corte, voy a tener el mismo momento estático porque esta sección es simétrica respecto del eje Z. Es decir, si yo corto en una sección que tenga la misma... a ver, cambiemos de color. En la misma posición S, corto y vuelvo a generar nuevamente la variable S, que varía de 0 en el borde libre a máximo en B sobre 2, tengo la misma variación y el espesor del ala superior y el ala inferior es el mismo, entonces la máxima tensión tangencial también se corresponde con este punto. También la variación va a ser idénticamente lineal. ¿Qué es lo que me está faltando identificar? ¿Cuál es el camino de tensiones? Entonces el camino de tensiones lo voy a hacer, voy a volver a cambiar de color. Profe, Sí, disculpe, te escucho. no está grabando la clase, no sé si sabía. Estoy grabando, sí. Ah, la graba con un programita aparte. Sí, se está Ah, grabando, sí, no te preocupes. disculpe. Lo que decía es que, sí, lo grabo con un programa aparte porque lo que me pasa con el programa del Big Blue Button es que no puedo caracterizar, poner qué clase es como que hace una grabación continua, entonces prefería hacer así y subirlos al canal de YouTube. Les decía, vamos a identificar el camino de tensiones en el ala inferior. Habíamos dicho que lo que teníamos en coordenada X era menor en magnitud que lo que teníamos en X más diferencial de X. Entonces el desequilibrio lo tengo que salvar con estas tensiones tangenciales que van desde la coordenada X más diferencial de X hacia X. Por lo tanto, también en el ala inferior las tensiones van a ir desde el borde libre hacia el alma. Si yo vuelvo a dibujarlo, cuando lo quiero dibujar acá, en el alma dijimos entonces, voy a ir desde el borde libre hacia el alma de la pieza y esa va a ser la integral de todas las tensiones tangenciales. Me está faltando nuevamente identificar la variación del alma de la pieza. Entonces vamos a ir a un dibujito un poquito más limpio, que sería este, y vamos a ver esta primera parte ya la hicimos. Y vamos a, esto ya lo hicimos, y nos falta ahora ver qué pasa en el alma de esta pieza que no tiene simetría biaxial. Entonces para eso vamos a volver a cortar con una línea que sea perpendicular a la línea media de la pieza y vamos a cortar a una determinada altura. Por ejemplo, acá, en la coordenada Y, no me está saliendo la línea, ahí. Corto con un plano a una determinada altura I del baricentro y veo cuál es la sección resistente que tengo. Tengo el aporte del ala superior es constante, ¿sí? La única variable que tengo es desde la sección del contacto hacia la coordenada I. Entonces acá tengo una sección de tipo rectangular también. Esta sección, que la voy a dibujar así con rayadito vertical, me aporta un momento estático que es igual a el momento estático del ala superior, que es B por T1 de área por una distancia siempre igual a H sobre 2. Entonces esto es constante. La única variable que tengo es el momento estático del alma, que sí varía a medida que yo corro mi plano de corte desde el contacto hasta el baricentro. Entonces, para ese caso, I igual a 0,
me genera el máximo momento estático y el mínimo sería en el contacto. En el contacto voy a tener el momento estático del ala y la tensión que acabamos de calcular, la tensión tangencial máxima que corresponde al extremo, al ala. Entonces, en ese punto yo ya tengo un valor de tensión que corresponde al contacto. Y ahora a eso le vamos a sumar las tensiones en el otro sentido. O sea, las tensiones que se me generan son en el sentido del plano, en este caso, paralelo al piso de la pieza, serían tensiones tau xi o ix, no como las que teníamos en esta otra estructura, que las tensiones eran tau zx o xz. Bien, entonces ahora vamos a hacer el cálculo en esta coordenada i, y el momento estático en esa coordenada entonces va a ser el momento estático del, vamos a ponerlo en la sección 5,5. O no, esta se llama 2,2. No, a ver, para seguir en el mismo, no tiene nombre. 3. La sección 3 es esta que tenemos aquí. Entonces, el momento estático en 3, el momento estático en 3 es, esta es 3,3. Es el momento estático del ala constante más el momento estático de este tramito de el alma. El momento estático de este tramo de alma es el área de este tramo por la distancia que hay desde este baricentro hasta el baricentro de la pieza, que en este caso es I más H sobre 2. Entonces es el área, es el espesor T2 por esa altura que es H sobre 2 menos I, eso es el área de esa sección, y por la distancia que hay desde este baricentro a este baricentro, que es I, es esta, I más H sobre 2 sobre 2. Todo sobre 2. Acá veo que me va a terminar dando también una variación cuadrática, porque esto es I por I, me va a dar I al cuadrado. Entonces, cuando calculo el momento estático en la sección 3,3, veo que la variación nuevamente va a ser parabólica. Máxima para I igual a 0, porque para I igual a 0 es el valor máximo de H, me queda el momento estático máximo, y para I igual a H sobre 2 me termina quedando el momento estático del ala superior. Entonces nuevamente acá vamos a encontrar que también, al igual que en el caso de la última clase, las tensiones máximas no van a ser de 0 en el borde superior al valor máximo en el baricentro, sino que va a tener un valor mínimo igual a las tensiones tangenciales que corresponden al ala superior e inferior. Y vamos a tener nuevamente un diagrama de tensiones que va a ser parabólico, pero no va a ser 0 en los bordes de la pieza, porque tengo en el primer momento, en el contacto superior e inferior, tengo el aporte del momento resistente del ala superior y del ala inferior, y máximo en el baricentro de la pieza. Bien, entonces nos falta únicamente identificar el camino de tensiones de la parte correspondiente al alma. Vamos a ver entonces, dijimos, si esta tensión era menor en X que la que tengo en X más diferencial de X, el desequilibrio se va a compensar desde X más diferencial de X hacia X, y por lo tanto en el alma las tensiones X y Y van a ser desde el borde inferior hacia el borde superior. Este sería mi camino de tensiones. Nuevamente, si yo integro las tensiones en el alma, voy a tener el valor del corte. Es una muy buena manera de verificar que he hecho bien las cuentas. Y el diagrama de tensiones tangenciales responde a esta forma,
es lineal tanto en el ala superior como en el ala inferior y parabólico, pero no desde cero, sino desde el valor correspondiente a las tensiones en el borde, en el contacto entre el ala superior y el alma. Este valor es igual a este, y máximo en el baricentro. Entonces nos está quedando un último concepto, que es analizar este camino de tensiones, y vemos que nos había quedado unas tensiones que iban desde el alma hacia el borde libre en el ala superior, desde el borde libre hacia el alma en el ala inferior, y desde el extremo inferior hacia arriba en el alma. Esta dijimos que estaba equilibrada con el corte. Ahora, cuando yo hago un equilibrio de fuerzas de esta condición, veo que tengo que esta fuerza H se compensa con esta otra. Como estos dos diagramas son iguales, tengo compensación de fuerzas horizontales. Las tensiones tangenciales se corresponden con el corte en I. Pero, ¿qué es lo que tengo desde el punto de vista de los momentos? Tengo que este par H por H la altura de la pieza, H mayúscula, la integral, H mayúscula es la integral de las tensiones tangenciales en el ala superior y en el ala inferior, me genera un momento que no necesariamente tiene que estar equilibrado, un momento cuya normal corresponde con el eje longitudinal de la pieza. Solo va a estar equilibrado si el corte en I está excéntrico, separado del baricentro, una distancia tal que se corresponda con que se cumpla, a ver, no estoy pudiendo escribir, ahí. Se debe cumplir que el corte en I por esa excentricidad equilibre el momento H por H. Si se produce esa condición, entonces el momento mx va a ser igual a 0. Es decir, no voy a tener ningún aporte de torsión. Pero si, por el contrario, se genera que esta condición no se cumple, se me va a generar lo que se llama momento torsor propio de la forma de la sección. Por efecto de la flexión, se me genera adicionalmente un momento mx que es distinto de 0. ¿Sí? Si esta condición no se cumple, es decir, que el corte esté separado una determinada distancia del baricentro, tal que se verifique que el corte por esa excentricidad sea igual o compense el momento que genera la integral de las tensiones tangenciales del ala superior y del ala inferior multiplicado por la distancia que los separa, en ese caso voy a tener un momento mx que a partir de la próxima clase vamos a ver genera torsión en la pieza. Y vamos a ver qué efectos, qué tensiones tangenciales se me generan como consecuencia de esto. El punto en el cual debería caer el corte para que no se me genere momento torsor propio se lo denomina centro de corte. ¿Sí? Bien. Y acá vemos nada más que a modo de resumen, pero me gustaría que ustedes lo deduzcan, qué es lo que sucede cuando en vez de tener un corte en I, tengo un corte en Z, ¿sí? Así como teníamos en la posibilidad de tener momento flector en I y momento flector en Z, es posible que exista corte en I o corte en Z. Bueno, si la solicitación en este caso entonces es un corte en la dirección del eje Z y no un corte en la dirección del eje Y, el diagrama de tensiones va a tener esta forma, va a ser en el alma lineal y en las alas va a ser parabólico. ¿Sí? En el caso de la sección doble T, para este corte también sería interesante que ustedes lo deduzcan. El corte en Z, en este caso, va a corresponder a un diagrama de tensiones de este tipo, parabólico en ambas alas, tal que compense este corte en Z, siguiendo la ley que corresponde a las secciones rectangulares.
parabólico. Van a ver que cuando generan esta sección el corte va a ser parabólico. No, el corte, el diagrama de tensiones tangenciales va a ser parabólico porque el momento estático varía cuadráticamente con la distancia en z. ¿De acuerdo?